Vamos a orar un momento. Señor, en esta tarde queremos pedirte que tu palabra, que esa semilla de tu palabra encuentre una tierra fértil en cada uno de nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que sea tu palabra la que resalte, la que brille en nuestras vidas. Que sea tu palabra la que nos recuerde, oh Dios, lo que tenemos que hacer en cada circunstancia y momento de la vida. Queremos pedirte, Señor, que sea el anhelo de ti lo que caracterice nuestra vida. En esta tarde quiero pedirte que seas tu Espíritu Santo hablándonos de una forma personal. Oh Dios, y que mi vida pueda desaparecer de la vista. Oh Dios, que mis palabras torpes las tomes tú y las transformes de forma que todo corazón reaccione a tu palabra en esta tarde. Señor, quita mi inutilidad, mi fragilidad, y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Esther, nuestra hija Esther, hace unos días me estaba recordando cuando ella pensaba que yo era un gran guitarrista. Ella creció pensando en su papá, era casi como Paco de Lucía. Y llegó un momento donde una persona que Dios está usando para bajar su nivel de inocencia, Yuri, estoy refiriéndome a Yuri, le hizo ver que, su padre rascaba las cuerdas y vale. En ese momento supongo que así casi como una trombosis cerebral le vino a Esther y dijo, esto no puede ser. Mi padre es el mejor guitarrista. Desde entonces Yuri no para de hacerle perder a mi pobre hija la inocencia. Yo me acuerdo cuando yo iba al cole y en el recreo te hacían alguna fechoría, uno mayor te pegaba un caponcete, tú te volvías y decías, se lo voy a decir a mi padre, te vas a enterar. Mi padre era lo máximo. No sé si el tuyo también. No puede ser porque el mío era lo máximo, el tuyo tenía que estar al menos un escalón por debajo de mi padre. Yo pensaba que si alguien tenía poder, ese era mi padre. Si alguno podía decir que era inteligente, ese era mi padre. Yo quería afeitarme como mi padre. Quería parecerme a mi padre. Yo lo veía guapo, igual que mi madre. Los dos lo veíamos guapo, guapo de verdad. Y yo decía, alguna vez me parecerá mi padre. Y qué bien predica mi padre. En la mayoría de las predicaciones yo me dormía. Pero mi padre era un siervo de Dios poderoso. Y yo diría que eso es la fe. Si tengo que decir qué es la fe es pensar en Dios y decir, wow, mi papá, qué tremendo es. Mi papá puede hacer milagros. Y el mío también lo podía hacer. Creía yo durante años. Nuestras dos hijas, Israel quizás menos, pero han sido bastante inocentes. Ainhoa se preocupó por perder la inocencia antes. Pero la verdad es que era tan gracioso ver a Esther que se lo creía todo. Porque su papá no mentía. Y era verdad. Solo bromeaba. Me hacía tanta gracia verla en su convencimiento, ver esa cara de inocencia. Y yo me pregunto, ¿cómo crees que nuestro Padre Celestial se pone cuando el predicador cuenta historias como las que hoy voy a contar? Tampoco habrá sido así. ¿Qué cara se le queda a Dios? Él es un embustero.
Él creó el cielo y la tierra. Aunque algunos ateos digan que vinimos del mono y de un caldo de cultivo. La historia de Eliseo, que es la que vamos a abordar, es una historia llena de milagros. Y si milagros son, es porque son cosas que sucedieron sobrenaturalmente, inexplicablemente, al menos bajo la óptica científica. Eliseo hizo más de 10 milagros. Y voy a intentar recordar con vosotros. Claro, si tú no te has tomado la molestia, aun sabiendo que esta semana tocaba Eliseo, no te has tomado la molestia de leer ese último trocito de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, y has leído de los capítulos 2 al 8 del segundo libro de Reyes, que es el que, como su nombre indica, es el siguiente, no te vas a enterar hoy, o te vas a enterar por primera vez. Pero vamos a repasar los milagros de Eliseo. Y me gustaría acabar en esta tarde hablando del llamado de Eliseo. ¿Qué produjo en Eliseo el llamado? Porque yo creo que en esta iglesia, muchos sabiendo que han sido llamados por Dios, se lo toman por el pito del sereno. Y por eso me gustaría que enfrentemos hoy esa triste realidad nuestra, de nuestra iglesia y personal. ¿Cuál es el primer milagro? Creo que Loida lo rozó. El primer milagro de Eliseo. El primer milagro. ¿Recuerdas qué hace Eliseo? Con un manto que se cae del cielo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Voy a retroceder un poquito más. Loida nos dio una hermosa enseñanza sobre los lugares, los últimos lugares por los que pasó el profeta Elías. Y dice la Biblia que Eliseo lo seguía, como si fuera de la KGB, lo seguía. Y pasaron, ¿recuerdas de dónde? De Gilgal pasaron a, segundo lugar, Betel. De Betel fueron a Jericó, muchas gracias, menos mal. Y de Jericó fueron al Jordán. Allí se abrió, a través de Elías, el Jordán. Y pasaron. Y eso fue como el principio de un nuevo ministerio. Se abrió el Jordán y se abrió el ministerio de Eliseo. Así que con ese mismo manto con el que Elías hizo que se separaran las aguas del Jordán, así lo hizo Eliseo. Así que el primer milagro que Dios trajo de manos de Eliseo fue la separación de las aguas del Jordán, de las aguas del Jordán. Si tú sigues leyendo en Segunda de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, el primer lugar que ocurre ya en Jericó, porque haciendo un camino, un conducto, una vía, un viaje del ministerio de Eliseo, vuelvo a recordar, abre el Jordán y pasa nuevamente a Jericó. Y ahí un grupo de personajes, un grupo de profetas o de hijos de profeta, le hablan de que el agua está maldita. Y a consecuencia de que las aguas estaban amargas, no había cultivos. Y aunque la tierra era buena, y aquí tendríamos que retomar la historia muy atrás, pero no es el propósito de hoy, porque quiero poder terminar todo el mensaje con ese llamamiento de Eliseo. Pero todo era bueno menos el agua. Segundo, vamos por el segundo milagro. Y lo que él hace, pide una tinaja, una ánfora, una vasija, y le pone sal, y va al agua y echa esa sal en las aguas de Jericó, y se endulzan, y empieza la tierra otra vez a ser próspera. Tremendo ministerio de Eliseo. Llegó un momento, nos cuenta el capítulo 3, el tercer capítulo contiene el tercer milagro de Eliseo.
y vemos 3 ejércitos. El pueblo de Israel, mejor dicho, las naciones del norte, lo que conocemos como Israel, se alía con Josafat, rey de Judá, las 2 tribus del sur, y se juntan con Edom y van contra el ejército de Ben-Hadad sirio, el ejército sirio, porque habían estado tributando a la nación israelita. ¿Sabéis cuánto les pagaban anualmente? 100.000 corderos y 100.000 carneros. Y se le hincharon las narices a Ben-Hadad a la muerte del rey, y cuando llegó el siguiente, dijo: esto se acaba el rollo, se acaba el rollo ya. Vencemos a Israel y nos libramos de este sometimiento. Del IVA. ¿Cuántos a veces nos queremos librar del IVA? Pues no, el IVA hay que pagarlo, ¿vale? Hay que pagarlo. Y ahí estaban decidiendo por qué camino ir, y se cogen el mejor camino, el desierto. No me pregunté por qué, supongo que porque uno de los reyes, los edomitas, el rey de Edom, pues pensó que su territorio era el mejor. ¿Y sabe lo que pasa en el desierto? Que hay sed. Si no bebes, nos puede pasar como nos pasó a Israel y a mí, que bajábamos de la cima de la montaña Puigcampana y creíamos que moríamos de sed. Y ante la necesidad del agua, hay uno de los reyes, Josafat, que es el único medio bueno, es bastante bueno, el rey de las 2 tribus del sur, dice: ¿no hay un profeta aquí con el que podamos consultar? Si Josafat hubiera vivido en estos tiempos, hubiera preguntado: ¿hay una Biblia por ahí a mano? Pero no había. Así que llamaron al hombre de Dios. La verdad es que es muy importante esta situación. Josafat sabe cómo solucionar su sed. Y por otra parte, está la duda de los otros 2 reyes: ¿nos van a hacer picadillo Mulinex? ¿Nos van a destruir? ¿Vamos a llegar al combate sin fuerzas? Y la palabra que Dios le da a Eliseo, y este es un nuevo milagro, es hacer estanques. Y si tú no eres de las personas que tienen fe, no te vas a creer lo que te voy a contar. ¿Sabes la palabra de Dios cuál fue? No vais a ver lluvia, no va a haber viento, no van a haber nubarrones, pero los estanques se van a llenar por mi palabra. Y cuando comenzó a amanecer, vino agua. No me preguntes de dónde, porque la Biblia no lo dice. Pero llegó el agua e inundó hasta tal punto que pudieron beber los 3 ejércitos hasta saciarse, y todo el ganado que llevaban. Y es que cuando Dios da, no se queda corto. A veces tú y yo nos podemos quedar cortos, pero Dios, dice la Biblia, que da más abundantemente de lo que pedimos. Quizás el problema es que muchas veces nos falta fe para creer. No somos esos niños inocentes diciendo: wow, yo tengo todos los recursos que necesite porque Dios es mi papá. No es cualquier cosa, no es cualquier Dios. No es como Baal, que mientras se desgañitaban los sacerdotes, Baal se ve que estaba viendo la televisión, Telecinco. Creo que es la cadena que más le gusta, junto con La Sexta. A ver, no lo digo por nada. ¿Sabéis? Esta historia es tan tremenda que Dios les dio la victoria porque Dios le había hablado al profeta.
¿Sabes cómo se le llama a Eliseo en casi todo al igual que Elías tiene como 3 capítulos toda la descripción de su ministerio? Este hombre tiene 6 capítulos para describir su ministerio. Es como mucho más profundo, mucho más personal, mucho más de la calle, más cercano. Es un profeta, además, con un poder descomunal, pero se le llama el varón de Dios. No se le suele llamar, muy pocas veces se le llama Eliseo. ¿Cómo me gustaría a mí que cuando muriera no me recordaran por Benja, sino por el varón de Dios? ¿Cómo quieres que te recuerden a ti? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios para que no te recuerden por tu individualidad o por tus talentos, sino por el poder de Dios que emana en tu vida? ¿Sabes? Cuando se nos recuerda en el capítulo 3 sobre Eliseo, se nos dice, y servía a Elías. Loida nos desveló el domingo que por 8 años, no sabemos, no estoy yo la verdad que muy seguro de eso, pero pudieron ser 8, pudieron ser 10, pudieron ser 6, pero lo que está claro es que Eliseo, escucha, servía a Elías. ¿Quieres servir a Dios? Cógete a alguien y sírvele. Al menos te va a sacar de tu egoísmo, de mirarte en el ombligo. Si tú vas a un psicólogo, lo primero que te va a decir, si estás deprimido, cómprate un perro. Y cuídalo, por lo menos estarás centrado más en el perro y un poco menos en ti. La Biblia nos dice que tenemos que tener nuestra mirada en Dios, pero tenemos que estar sirviendo, siempre sirviendo, activos en la obra donde Dios te llame. Benja, ¿y a qué me llama? Sirve. Y acabarás sirviendo donde Dios te llama. Eso si no lo sabes. Así que él servía a Elías y estoy convencido de que le servía de una forma práctica, real, humana, como en el caso de Josué, con Moisés. Cuando nos vamos al capítulo 4, nos vamos a encontrar con 3 milagros más. Así que voy avanzando en los milagros, porque tenemos que llegar a 10, así que todavía estamos lejos, 10, 11, 12. Lo primero que ocurre en el capítulo 4 es la multiplicación del aceite. Se encuentra con una mujer importante, dice la Biblia, de los hijos de los profetas, con un marido recién muerto, que era un siervo de Dios, que era un buen creyente, que era un hombre que iba a misa todos los domingos, un hombre que se tragaba todas las predicaciones de internet que podía, un hombre muy puesto en la Biblia. Pero esta mujer se encuentra sin marido, sin recursos, sin posibilidades. Y se lo recuerda que había tenido un buen marido y un marido que temeroso de Dios. Así que llega el varón de Dios y le dice, tú sabes cómo era mi marido. Y sabes, ahora estoy en la ruina más absoluta. Y me han pedido a mis 2 hijos para ser esclavos. ¿Te puedes imaginar la angustia? Eliseo le dijo, ¿qué tienes? Y en esta tarde quizás Dios te está diciendo a ti, ¿qué tienes? Porque hay algo que tú puedes dar. Hay algo de lo que tú puedes hacer en esta tarde. Tú tienes que tomar una decisión de qué vas a hacer con lo que crees y con lo que tienes. Tanto con lo que crees como con lo que tienes. Y esta mujer le dijo, tengo una vasija de aceite. Y le dijo, ves y busca vasijas. Y los 2 hijos y ella buscan vasijas. Yo no sé si llenaron la casa. Y le dijo, vierte el aceite. Y se llenaba una y se llenaba otra y llegó al final, esa vasija siempre contenía aceite. Y le dice a los hijos, traerme más vasijas. No, mamá, ya no hay más. En ese momento cesó el aceite.
Varón de Dios, ¿qué hago con esto? Ve, véndelo, paga a tus acreedores. Qué importante es pagar nuestras deudas. Eso es un principio bíblico. Paga tus deudas, sé responsable y vive de lo que te ha quedado. Y vive de lo que te ha quedado. Qué tremendo es poder estar con ese papá del cielo. Qué tremendo es vivir la experiencia que vivió Elías, no me estoy equivocando, pero que también su sucesor Eliseo vivió. Dios tiene solución para todo. ¿Qué te pasa? No tengo nada que comer. Ora, hermano. Sal a la calle con la seguridad de que algo va a llegar a tu mano. ¿Cuándo vamos a practicar la fe? ¿Cuándo vamos a coger nuestros 2 panes y nuestros peces y le vamos a decir, Señor, tú eres el Dios de la multiplicación? Pero si es que no le damos oportunidad a Dios, por eso no crecemos en fe. Por eso somos una iglesia hoy en día desvalida, porque no nos apropiamos de las riquezas del cielo. Y para apropiarnos tenemos que tener fe. Eliseo se va a un lugar llamado Sunem y ahí se encuentra con la Sunamita. Y sabe, la Sunamita era una mujer, y vamos con el 5º y 6º milagro, o 4º y 5º, no lo sé, no importa. Muchos milagros hizo este hombre. Y esta mujer, había una convicción dentro de ella de que ese hombre, Eliseo, era un varón de Dios. Y ella decía todo, pensaba, esto es que yo pienso lo que ella pensaba, no sé si estoy en lo cierto, pero casi seguro. Ella decía, mientras más tiempo tenga a este varón de Dios, más bendición voy a tener. No sé qué, no sé en qué voy a ganar. Ella podía haber pensado humanamente, hubiera debido de pensar, me va a tocar alimentarlo, voy a pagar la factura de la luz hidroeléctrica. Pero no, había algo. Si yo hubiera sido el marido de esta mujer, yo me cabreo mucho con ella. Porque llega un punto que le dice, oye, ¿qué te parece, cariño? Vamos a hacer una dependencia, vamos a construir una dependencia para el hombre de Dios. Y uno enseguida, ¿qué has visto tú en ese hombre? Pero no es así. Le hacen un aposento, un lugar especial. Y están tan confortables. Giesi, que es el siervo de nuestro querido protagonista, Eliseo, ¿qué podemos hacerle? Y le preguntan a la mujer, ¿qué puedo hacer por ti? Nada, si yo lo tengo todo. Vivo aquí junto con mi pueblo. ¿Qué más quiero? Qué tremenda actitud la de esta mujer. Y Eliseo le mira a Giesi, su secretario, ¿qué hacemos con esta mujer? Eliseo, que esta mujer no tiene hijos. Y se va cara a la Sunamita y le dice, dentro de un año estarás abrazando un niño. Pero por favor, hombre de Dios, ¿por qué te mofas de mí? Y dentro de un año más tarde, yo no sé si mantendrían a Eliseo todo el año. La verdad es que detrás de esa noticia, ese regalito de Dios y en parte de Eliseo, lo mantuvieron durante todo el año. Pero lo que sí que sé es que llega un momento en que el niño, estando al sol, mucho cuidado con el sol, ya la Biblia nos previene, José Luis Rollo, eso de tostarse como las sardinas no es nada bueno. Y el niño se tostó como la sardina, pero no porque estuviera tomando el sol, sino porque estaba con los labradores. Y le da tal insolación, digo yo que era una insolación, no lo sé, ni la Biblia lo cuenta, y se muere. Y esta mujer, ¿a quién acude? ¿A quién acude? Al varón de Dios. Era lo más próximo a Dios que había. Y acude al varón de Dios. Se me ha muerto el chiquillo. Y lo primero que dice Eliseo, le dice a Giesi, coge el báculo que tengo en mi mano, ponlo encima de la cabeza del niño, y este se marcha.
Y la mujer, la tsunamita, le dice una frase que últimamente estamos escuchando muchas veces. Vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré. Donde vayas te persigo. Eliseo, hagan lo que hagan, no te pierdo. ¿Recordáis que Eliseo hizo lo mismo con Elías? Vive Jehová, vive mi alma que no te dejaré. Son palabras también que utilizó Ruth con su suegra Noemi. Donde está la bendición de Dios, escucha, no te despegues por el amor de Dios. No te despegues. No muerdas la mano del que te da de comer. Es un refrán español de toda la vida. ¿Sabes lo que pasa? Que le pone el báculo y el niño sigue sin respirar. Y el profeta Eliseo dice, madre mía, menudo marrón. ¿Sabes? Yo estoy por decirte en esta tarde que si tú no vives marrones, si no tienes complicaciones en la vida, tú no estás donde tienes que estar. Creo que la vida cristiana no es una vida cómoda. Nunca lo es. Creo que la vida cristiana no tiene nada que ver con un Dios ancianito que le pestañeas y hace lo que... y baila al son que tú le... Dios es Dios. Y tú y yo somos como la hierba del campo. Y llega Eliseo y se tiende encima con la madre dentro de la habitación, se tiende encima del niño y clama a Dios. Me lo puedo imaginar. Menudo marrón, no había sanado con el báculo. Vamos con el plan B. El gobierno no tiene plan B, pero este hombrecito tenía. Se pone encima. ¿Y sabéis lo que pasa? Que sigue muerto. Frío como un témpano. Frío el niño porque yo creo que le entraron los sudores de la muerte a Eliseo. Y dice la Biblia que empezó a corretear ahí en la casa como cuando... Tú y yo nos pasa que estamos nerviosos, que no sabemos qué hacer, que no nos llega el trabajo, que no nos llega el dinero del mes, que estamos afanados por la vida, que nos damos cuenta que hay un problema en la familia y estamos ahí dando vueltas y de repente se le enciende la luz. Vuélvete a tender encima del chiquillo. Y a la tercera. Y tú me puedes preguntar en esta tarde, ¿y por qué a la tercera y no a la cuarta? Buena pregunta. No lo sé, pero a mí esta historia y muchas otras de la Biblia me hablan de perseverar en la fe. Y cuando por tercera vez, la segunda vez que se acuesta encima, este niño tose 7 veces y solo devuelve a su mamá intacto. Así que el profeta Eliseo hace milagros tan tremendos como resucitar a un niño. En el capítulo 4, Dios alimenta a los hijos de los profetas. Y me gustaría que vayamos al capítulo 4, versículos 38 al 44. Segundo libro de los Reyes de Israel. Capítulo 4. Vamos a ver esta alimentación. Esto a mí me recuerda a los panes y los peces que nos relatan los evangelios. Y dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla. Y sigue diciendo, versículo 40, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerto en la olla. Y no lo pudieron comer, estaba contaminada con el coronavirus. Él entonces dijo: traed harina. Este hombre es tremendo, coge la sal para endulzar las aguas. Ahora coge la harina para purificar el cocido. Queridas damas que hacéis la comida, aprender nuevas recetas en esta tarde.
Y dice, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes y cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Eliseo, ¿estás bien de la chola? ¿Te has caído de algún barranco haciendo puenting? ¿Cómo vamos a alimentar 100 hombres de estos que comen como Yuri? Pozo sin fondo. Caso Antonio Durán también y algún otro más. De estos que no ganas, por mucho que ganes dinero, nunca ganas suficiente para tenerlos contentos. Pero hubo una palabra de Dios. Dice que respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante? Y Eliseo dijo, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró, conforme a la palabra, no del varón de Dios, a la palabra de Jehová. Que Dios no miente. ¿Cuándo vamos a volvernos como niños? Más que Dani, más que Javi. Niños de verdad, inocentes, que creen lo que papá dice, que creen en el poder de Dios, que creen que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo sabemos en la memoria, lo tenemos, pero ¿lo creemos de verdad? El capítulo 5 se nos relata una historia de la que yo he predicado bastantes veces. Eliseo y Naamán. ¿Recuerda la historia? Naamán, general del ejército sirio, está buscando en las altas alcurnias la solución para su lepra, porque lo tenía todo: fama, dinero, poder, éxito. Era el mejor general, pero tenía lepra. Puedes tener de todo, querido amigo que nos estás escuchando. Puede ser que pienses que no te falta dinero, pero en el momento te falte la salud, te va a faltar todo. Te va a faltar todo. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Dónde vas a recurrir? Naamán, general del ejército sirio, recurrió al rey de Israel, pero no le valió de nada. ¿Sabe dónde estaba la solución? ¿Quién conocía la solución? Una sirvienta, una esclava de Naamán, que dijo, yo he oído de un varón de Dios. Y se le presenta, y menudo feo le va a hacer a Naamán. Eliseo ni siquiera va a recibir a Naamán, con todo lo importante que era. Manda a Giezi, su esclavo, su criado. Tremenda historia. Y le dice, zambúllete en el Jordán. Y este piensa, pero este es tonto, se lo hace. Allí en Siria tenemos mejores ríos que el Jordán. Pero nuevamente la solución está en unos pobres sirvientes. Los sirvientes de Naamán, que le dijeron, pero Naamán, no seas tozudo. ¿Qué te cuesta zambullirte donde te ha dicho el hombre de Dios? Y cuando lo hizo, fue sanado. No voy a hablar después de lo que pasa con Giezi. Pero cuidado, no seas como Giezi. No des una de cal y una de arena. Sé íntegro delante de Dios. ¿Sabes? Eliseo no recibió regalo alguno de Naamán. No te vendas, no te vendas. No claudiques. Querido hermano, querida hermana, en medio de esta pandemia y de la crisis económica que se avecina, no cojas cualquier trabajo, no lo cojas. Que Dios sea tu guía, coge lo que Dios te da. No te empeñes en coger lo que Dios no te dio. En el capítulo 6, unos leñadores, están cortando árboles, y de repente a alguien que se le había prestado la herramienta de combate, la herramienta de trabajo, se le cae el hierro al agua. Y este hombre coge un trozo de madera
la echa al agua y el hierro flota. Esto no se lo cree Charlie no se lo cree nadie. Pero es que por eso son milagros, porque son inexplicables. Si alguien te hubiera dicho que tú hoy ibas a estar vivo con los derroteros que llevabas, a lo mejor tampoco te lo creerías. María del Campo afirma con seguridad. Una vez vimos tal destrozo en una gasolinera que dijimos, ¿qué tarao? Ahora lo puedo decir, perdóname María del Campo. ¿Qué tarao se habrá estrellado contra ese cristal enorme? Solo unas horas más tarde sabíamos que María del Campo había querido atravesar la gasolinera. Pero hoy es una mujer transformada. ¿Quién lo iba a decir? Gloria a Dios, gloria a Dios. Podéis aplaudir al Señor, porque esas son las cosas que solo puede hacer Dios, que solo puede pasar cuando tú crees a Dios, cuando tú confías en que tu papá es lo máximo, que tu papá no tiene limitaciones porque es el creador del universo. Hay una historia tremenda, capítulo 8, y ya voy terminando la introducción. En el capítulo 8, la historia con Eliseo siempre es entre pueblo de Israel y Siria. Continuos combates, continuas historias, continuas movidas. ¿Y sabes qué? Que se reunía el rey sirio con todos sus capitanes, sus generales, y se daba cuenta que cada vez que les decía la estrategia que iban a seguir, de repente veía cómo reaccionaba el pueblo de Israel y saca una conclusión que no había que ser muy inteligente. ¿Quién de vosotros es el espía? ¿Quién es el desgraciado que me está delatando al rey de Israel? Hasta que alguien insignificante vuelve a decir, no, su majestad, que no es ninguno de nosotros, que hay un sinvergüenza, hay un varón de Dios, que todo lo que tú cuentas en tu alcoba, el pajarito va y se lo cuenta al rey de Israel. Ah, pues a este me lo cargo yo. Así me hagan los dioses, dice él. Juramenta como pasa con Jezabel con respecto a Elías. Juramenta matarlo. Pero quiero decirte que esta historia es tremenda porque manda una embajada descomunal, sitian Israel, están perdidos. Todo lo que ven en el horizonte, Giesi, secretario del varón de Dios, es un armamento infernal que va a arrasar con Israel. Y está temblando de miedo. Y vamos a leer capítulo 8, versículo 15. Capítulo 6. Y dice así la palabra del Señor. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, Giesi. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, Señor mío, qué haremos! ¿Qué? Como Chiquilicuatre, ¿qué haremos? Ah, no, que este era... ¿Cómo se llamaba este? El chiquito de la calzada. Que el Señor lo tenga en su gloria. Pero tiene muy pocas posibilidades de estar en su gloria. Y dice, no tengas miedo. ¿Estas palabras te las ha dicho el Señor alguna vez? A mí muchas. Todavía me lo sigue diciendo. No tengas miedo. Son palabras de Jesús.
¿Por qué vais a temer a los que pueden dañaros el cuerpo? Temed a aquel que puede llevar tu alma al infierno. No tengas miedo, Giezi. No tengas miedo, Benja, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero Eliseo, mira la ventana, hombre, que están rodeando toda la ciudad. ¿Sabes por qué ora? Y yo voy a orar en esta tarde por eso. Hace una doble oración, Eliseo. A uno les pide que le dé vista y a otro que se las quite. Si es que a Dios es difícil entender, ni siquiera a veces es fácil entender al varón de Dios, a un varón de Dios. Señor, dale vista a Giezi para que vea realmente el ejército celestial. Y en ese momento, ¡cham!, se le ilumina el panorama, lleno de ángeles, de carros celestiales, poderío de Dios, que hacía que el ejército sirio fuera pura tontería, fuera un juego de niños. Y volvió a alzar la voz: Señor, deja ciega a la gente del ejército sirio. Y de repente nadie del ejército contrario es capaz de ver. Y los manda a Samaria. Y los pone en bandeja de plata todo el ejército sirio frente al rey de Israel. Y el rey de Israel en este momento tiene cierta lucidez, cosa rara, de los reyes de Israel. Y le pregunta: ¿qué voy a hacer con ellos? Y el hombre de Dios les dice: perdónales la vida. Y durante años no volvieron a tener problemas. Más adelante, este profeta, varón de Dios, estando Ben-Hadad, rey de Siria, enfermo, posiblemente de muerte, busca al varón de Dios. En la historia vemos que a veces la gente que menos te esperas, de repente entiende dónde está la fuente de su posible solución. Y busca, realmente esto es un milagro en la Biblia. Ben-Hadad, siempre guerreando contra Israel, un hombre indolente, un hombre violento, un hombre que no merece nada. De repente entiende: necesito al varón de Dios. Había sido contemporáneo, había escuchado mucho de este hombre. Había visto los efectos de la presencia del varón de Dios, de Eliseo. Y lo busca para saber si iba a morir. Y manda a su siervo Hazael. Y le pregunta: así dice Ben-Hadad, ¿va a morir? Y es muy interesante lo que le va a decir, porque esto no hay quien lo entienda tampoco. Capítulo 8. Así dice: sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. He pensado que a partir de ahora, cuando alguien me pida oración, voy a contestarle de la misma forma: seguramente sanarás. No le voy a decir que te vas a morir, para tu tranquilidad, pero seguramente sanarás. Y así no hay forma de equivocarse, Charlie. Seguramente sanarás. Igual la infección de orina seguirá. Igual el dolor de espalda aumentará. Pero también puede ser que sanes. Y dice, y aquí quiero pararme un instante para hacer ver el corazón del varón de Dios. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Se puso rojete. Luego lloró el varón de Dios. Lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están embarazadas. Y este está sorprendido de lo que le está diciendo. Hazael no se conoce siquiera a sí mismo. Y a veces yo creo que nuestras reacciones nos sorprenden a más de uno.
Y lo que le está diciendo Eliseo es que no va a morir de su enfermedad, Ben-Hadad. Y este hombre vuelve, quizás dándole vueltas, y empieza a mejorar el rey, y al día siguiente coge un paño humedecido en agua, y por el texto imaginamos que lo asfixia, y se convierte en el nuevo rey. Y se cumplió la palabra de Jehová a través del varón de Dios. ¡Qué tremenda vida la de Eliseo! ¡Cuántos milagros Dios hizo a través de él! ¡Qué poder! ¡Qué confianza en Dios! ¡Qué fe tenía este hombre! ¡Qué orgulloso tenía que estar de su Dios! ¡Qué tranquilo viendo cualquier situación! Este hombre, a diferencia de Elías, que corre, que está desesperado en el desierto y que le pide a Dios que lo mate porque no es mejor que sus padres. Sin embargo, este hombre sabe vivir en la presencia de Dios sin desmayar, aunque también él fue víctima de una amenaza de muerte. Y yo me pregunto, ¿qué hubo en su vida que produjo todo este desenlace? ¿Qué pasa en este hombre? Y vamos a ir, y ahora sí que iré terminando, lo cual es un tiempo indefinido, iré terminando. Reyes 19, primero de Reyes 19. Primero de Reyes 19, en una mano, en la otra búscame Lucas 9:57. En una mano Lucas 9:57 y vamos a leer del 19 al 21 del primer libro de los Reyes de Israel, versículos del 19 al 21. Leo textualmente: partiendo él de allí, se está refiriendo a Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Es decir, que tenía un monstruo de caballería, de bueyes. Se supone por el número de bueyes que tenía, ni se sabe cuánto terreno. Era un hombre adinerado, bien puesto, como nos contaba Loida el domingo pasado. Es un hombre que tiene recursos, que tiene a los papás vivos, por lo que se desprende. Dice, entonces dejando él, un poquito antes, dice, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y como bien decía Loida, era una costumbre, él perfectamente entendió lo que estaba sucediendo allí. Había un llamado claro de Dios, un llamado que pasó por el profeta Elías, que fue revelado a Elías y se estaba trasladando ese ministerio profético en la persona de Eliseo. Y me gustaría ahora que nos fijemos en los verbos: dejando, corriendo y te seguiré. A ver, repetirlo conmigo: dejando, corriendo, seguiré. Corriendo, dejando, seguiré. Corriendo, dejando, seguiré. Dejando, corriendo, seguiré. Seguiré dejando, corriendo. Dejaré corriendo. Seguiré. Bueno, vamos allá. Dejando ¿el qué? Los bueyes. ¿Qué dejó? Los bueyes. ¿Qué hizo después de dejar los bueyes? Vino como Antonio. No vino como Antonio. Aprovecho que no está hoy aquí entre nosotros. No vino como Antonio. Sobre todo después de trabajar una jornada en UPS. Corriendo, repito, en pos de Elías, y le dijo: por favor, te ruego que me dejes besar a mi papá y a mi mamá, y luego ya te seguiré. Y el profeta le dice: ¿y a mí qué me cuentas? ¿A mí qué me dices? Haz lo que quieras. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿te parece que hay algún paralelo? Vamos a Lucas 9:57. Lucas 9:57.
Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Le dijo Jesús: las zorritas tienen guaridas y las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Le dijo otro de los muchos que le seguían, le dijo a otro: sígueme. Y otro de estos le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi papá. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: atiende bien estas palabras. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, digno para el reino de Dios. Puede parecer una contradicción con lo que estamos leyendo aquí en el caso de Eliseo. Eliseo recibe el llamado de Dios. Y hemos estado viendo a lo largo de la Biblia y de los personajes héroes de la fe que si quieres vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a tener que dejar cosas. Hay que dejar el pecado. Hay que dejar nuestros propios negocios personales. Hay que dejar nuestros sueños de la niñez a lo mejor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este hombre le está diciendo, Eliseo le está diciendo a Elías: déjame que me despida de mis papás. ¿Y por qué este hombre no contesta como Jesús y le dice: oye, olvídate y tú anuncia el reino de Dios? ¿Por qué? Porque Eliseo estaba afirmando el llamado, no estaba distraído. No es como ese hombre que le dice: deja que entierre a mi padre, que el papá ya llevaba tiempo muerto. En la historia del pueblo de Israel, el luto estaba puesto para un año. Así que ya no hay excusas que poner. Lo que Jesús está diciendo es que tú no vales si tienes otra prioridad. No valemos si un partido de fútbol es más importante. No valemos si a lo mejor por cualquier estupidez te pierdes estar en la presencia de Dios. Lo que hace este hombre es deja los bueyes. Dejando los bueyes, corrió. ¿Sabes lo que todos, no hace falta ser muy inteligente? Corrió significa no había tiempo para esperar. No sé qué va a ser de tu vida mañana, pero sé que el llamado es hoy y ahora. Bueno, Señor, no te preocupes, está bien, estoy agradecido, me has llamado. Cuando tenga 50 años, con toda mi vida ya desarrollada, entonces te voy a hacer. Demasiado tarde. Este hombre entendió que era el momento de correr. Dejó los bueyes y corrió para seguir a Elías. Dejó los bueyes y corrió. Y quiero que se quede eso en tu retina, eso en tu mente en esta tarde. Es tiempo de dejar las cosas que te alejan de Dios. Es tiempo de dejar la incredulidad de tu vida. Es tiempo de dejar las comodidades que te impiden crecer. Es tiempo de vivir en el desafío de Dios. Es tiempo de creer en un papá que lo tiene todo. Es tiempo de vivir en esa seguridad de la roca de la salvación. Y dice la palabra de Dios que tomó un par de bueyes. Entiendo que los restantes se los dejó a sus papás porque estaban vivos. Se despidió: papá, mamá, chao.
Lo más importante va a ser servir a Dios a partir de hoy. Y corta una pareja de bueyes. Y utiliza el arado. Atención a esto, y utiliza el arado. Lo más preciado, su arma, su herramienta, sus recursos. Y lo trocea para hacer fuego. Y aquí ya en el principio vemos el corazón de Eliseo. Y lo reparte a la gente de la ciudad. No se lo come él. Está diciendo: papá, mamá, no volveré más atrás. Cojo la parte de mi herencia y no la quiero para mí. La entrego como ofrenda. Porque nunca más miraré atrás. Y ese fue el caso de Eliseo. Y ese fue el caso de Elías. Y ese fue el caso de Noé. Y ese fue el caso de Abraham. Y ese fue el caso de Débora. Y de tantos hombres y mujeres de Dios. Dijeron, le hicieron un aspa, una cruz. ¿Sabes dónde Jesús murió? No murió en un lecho de muerte tranquilamente, apaciblemente. Aceptó la cruz, aceptó el escarnio, aceptó la burla, aceptó el dolor para darnos salvación. Para darnos salvación. ¿Has cortado tus bueyes? ¿Has ofrendado lo que debías de ofrendar? ¿Tienes un corazón para Dios? ¿Te estás desprendiendo como Eliseo de su vieja manera de vivir? Para empezar a vivir en los recursos del Altísimo. Bajo la mano del hombre de Dios no faltó la harina, no faltó el aceite, no faltaron los recursos. Pero Dios te deja decidir en esta tarde si vas a seguir viviendo en lo natural o en lo sobrenatural. Hoy Eliseo representa para nuestras vidas un desafío de compromiso. Un compromiso de: Señor, tú serás lo primero en mi vida. No mi economía, no mis padres, no mis hijos. ¿Qué tanto cuesta entregarle al Señor? Señor, tu llamado, Señor, será lo primero. Y el resto de la vida se resume en 6 capítulos de éxito ministerial. Y quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿A qué estás dispuesto a renunciar por el llamado de Dios? Me gustaría que respondieras, no audiblemente, en tu corazón. ¿A qué estás dispuesto a renunciar? ¿Qué bueyes vas a acabar cortando? ¿Qué cosas son las que vas a renunciar a partir de hoy? Te pido que cierres tus ojos y pienses y dejes que el Espíritu Santo te hable en esta tarde. ¿Qué bueyes te está pidiendo Dios? ¿Con qué bueyes tienes que acabar? Para que no haya nada que te tire hacia atrás, para que no haya nada que te impida avanzar, para que no haya nada que te detenga en ese alcanzar el llamado y el propósito de Dios. La Biblia nos dice que Él, dejando los bueyes, corrió. Ya no es tiempo de caminar, ya no es tiempo de arrastrar los pies, ya no es tiempo de lamentarse, ya no es tiempo de pensar: lo hago hoy o lo hago mañana, o lo hago pasado y así tengo hoy y mañana para descansar. Ya no hay tiempo para eso, porque los días son malos, dice la Biblia. Efesios capítulo 5. Es tiempo de correr a embriagarnos del Espíritu de Dios. Es tiempo de dejar atrás bueyes, arado, comodidad,
Te quiero pedir en esta noche que entables una conversación con Dios. Ahora, aquí, porque hay que correr, porque esto no es para esta noche. Esto no es para antes de cenar la oración, Señor, bendice estos alimentos. Esto es una oración meditada, pensada. Porque Jesús te dice en esta tarde que cualquiera que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es digno, no es apto para el reino de Dios. No hay tiempo para enterrar, ni para despedidas, ni para titubear como el pueblo de Israel en tiempos de Elías. No es tiempo de tener un pie entre dos aguas, los pies entre dos aguas. Es tiempo de tomar decisiones. Habla con Dios. Comprométete con Dios. Eliseo hizo un acto público. Eliseo hizo un acto público de despedida, de decir se acabó, no vuelvo atrás, como cantamos a veces, no vuelvo atrás. Y nos vamos a despedir con esta canción, no vuelvo atrás. Hoy es tiempo de correr hacia Jesús, como cantamos también. Es tiempo de hacer un compromiso. Deja que el Espíritu Santo te guíe para ver de qué forma práctica. A lo mejor es una oración delante de Dios y delante de tu marido, de tu mujer, de tus hijos. De decirles, Señor, te voy a seguir y quiero que mis hijos lo sepan. Que pase lo que pase, te seguiré. O es con alguien de tu familia, conversa o inconversa. O simplemente ante Dios. Pero Dios te dice, quema esos bueyes. Rompe ese arado, para que nunca más puedas soldarlo y puedas arreglarlo y puedas volver otra vez a las andadas de tu pasado. Rompe tu arado. Rompe en esta noche tu arado. Entrégale a Dios tu corazón, como Eliseo entregó sus bueyes para que comiesen los demás. Tienes que alimentar a multitudes. En Baladre te están esperando, en San José te esperan, en el puerto de Sagunto te esperan, en tu localidad te están esperando, en tu país te están esperando. Eres llamado a dar de comer. Eres llamado a tener fruto, y fruto en abundancia. Pero no te olvides que separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Oh, riba shabala bacanta, dice. Aleluya. Habla con Dios. Quema tu arado. Quémalo en la presencia de Dios. Comprométete con el Señor. Rompe el arado. Aleluya. Gloria a Dios. Te vas a morir. Esto no es una maldición gitana. Es una realidad física. Hasta Luis, que es un chaval joven, se va a morir. Y la pregunta, Luisito, es: ¿dónde pasarás la eternidad? No sé tú, pero yo sé que en el cielo. Ojalá encuentres respuestas si no las tienes. La Biblia es el único libro que te puede dar las pistas de cómo estar seguro, no confiado, sino seguro de que cuando te llegue la muerte irás al cielo. Y ahora, con la ayuda de todos mis
hermanos, hermanas, amigos y amigas que están presentes en esta tarde, queremos que no te olvides de lo más importante, y es que tú vales mucho para Dios.